ahora que mañana voy a correr una maratón sin entrenar, de noche y que probablemente llueva, pensarías que estoy loco. Y efectivamente, es el caso. Pero claro, no todo iban a ser alegrías. Me fui a hacer unos análisis para comprobar que tenía todos los patrones bien, correctos y que no corría peligro mi salud, pero me di cuenta de una cosa. La creatina quinasa tenía que salir menos de 190 y me ha salido 1563. Eso es como 10 veces el valor recomendado. Significa, básicamente, que se ha producido una lesión muscular reciente o que estoy esforzándome muchísimo. Entonces, claro, le pregunté al doctor si podía correr y me dijo que ni de broma, que ni se me ocurriese, porque podría ser que tuviera un fallo renal. Entonces, automáticamente estuve sin hacer deporte varios días y me hice otros análisis. Y esta vez salieron bien. De todos modos, yo tenía claro que la carrera la iba a correr, porque estaba entre ceja y ceja convencido de que podía hacerlo, y nada me iba a parar. Si me tenía que hacer 160 análisis para que salieran correctos, lo iba a hacer. Pero bueno, a la primera no hubo suerte, a la segunda me llevé el premio. Aunque mañana corra la maratón, tengo un poco de fascitis plantar. Me duele una parte del pie. Así que hay que hacer un par de ejercicios. Ponemos la botella helada y a meterle caña con todas las fuerzas que pueda. Como ChatGPT siempre tiene la razón en todo, efectivamente le pregunté si era posible correr una maratón sin entrenamiento y me dijo que sí era posible. Entonces, obviamente, vamos a hacerlo. Estamos ya de camino a Bilbao. Mañana corro la maratón con este señor que dice que no se la corre entera, pero voy a hacer que se la corra también entera. En el último año he entrenado exactamente 6 veces corriendo, ¿vale? 6 veces en el último año. Pero con este otro señor he estado haciendo un cojón de deporte, calistenia y de todo, así que físicamente yo creo que más o menos estoy bien. Habrá gente que diga, esto lo hace por visitas, vaya ejemplo de mierda eres, no sé qué. Pues mira, lo hago por ser mi mejor versión, estar siempre al 100% y mejorarme. A ver, chavales, una pregunta, tenéis que ser totalmente sinceros. ¿Creéis que voy a terminar la maratón, sí o no? Y podéis decir lo que queráis. Primero, Ramos. Yo creo que te la vas a terminar, pero porque te enfrentas a ello sabiendo que o lo haces o te mueres en el camino, tío. Entonces yo creo que te la terminas. Juancho. Rupert, eres un bravo, tío, a ti no te para nada y menos una maratón, chico, te los comes. A ver. Yo creo que te la vas a acabar con Jorge en brazos, además. ¿Y tú qué dices, Jorge? Yo creo que lo vamos a conseguir y yo estoy segurísimo y apuesto todo porque lo vas a conseguir, porque literalmente no solo te has esforzado mucho, sino que tienes la mentalidad de que la vas a acabar. Por eso hemos hecho este viaje, así que estoy seguro. Eres un grande. Lo he esforzado mucho, no sé por qué, porque he corrido 6 veces en el último año, pero bueno. De mí hablando, no van a ver tus vídeos. Acabamos de llegar aquí a Bilbao ya. Estamos en una localización súper secreta, en medio del campo. Está guapísimo el Airbnb que hemos pillado aquí con mazo camas, cocina amplia y tal. Y vamos a tener una sesión ahora para estirar un poquito y estar mañana súper frescos y quitar la tensión. Bueno, nos acabamos de despertar, yo ya estoy aquí con las piernas un poco en alto, porque las tengo un poco cargadas todavía de ayer del viaje y la verdad que me he despertado un poco con nervios, porque las anteriores veces que he intentado correr un poco más kilómetros de lo normal, el pie derecho me ha molestado bastante. Entonces no sé qué pasará hoy, yo voy a darlo todo y que sea lo que Dios quiera. Desde luego que por mí, por esfuerzo no va a ser. Así que vamos a muerte. Vamos a ver el que me llevo para la maratón. Empezamos. Primero, un relojito en el que voy a ver el tiempo que voy a ir haciendo. Como son 2 vueltas la maratón, para más o menos ir en la primera vuelta más despacio y luego la segunda vuelta intentar hacerla un poco más rápido. Sé que es complicado, pero bueno, a ver si puedo. Segundo, vaselina. Esto es súper importante, hay que ponerla en los pies, en las ingles, en los pezones y axilas para que luego no haya rozaduras y pueda ir corriendo normal. Tercero, vale, bebida isotónica. Esto es para mezclar con el agua, entonces sería carbohidratos más agua. Esto lo que va a hacer es que no se me acabe la energía tan rápido
y cuando llegue el muro en el kilómetro 32 o así, poder superarlo. Es decir, que los índices de glucógeno que voy a tener súper bajos en ese momento, pues intentar que con esto estén un pelín más altos y así no caiga en lo que viene siendo la fatiga. Geles. Va a haber con cafeína y sin cafeína. En este caso, con cafeína. Vamos a ir poniéndolos primero. Uno con cafeína, uno sin cafeína. Uno con cafeína, uno sin cafeína. Y así lo que vamos a hacer es tener energía todo el rato, pero no estar con esos índices tan locos de cafeína en el cuerpo que también nos pueden dañar a largo plazo. Estos son los geles sin cafeína, ¿vale? Los que mencionaba anteriormente. Pastillas de sal. ¿Para qué es esto? Hay que tomar una cada 40-45 minutos. Esto lo que va a hacer es que no nos entre en calambres, sobre todo cuando ya llevamos más de 20-25 kilómetros, que el cuerpo ya está muy pesado, y lo que va a hacer es que podamos correr normal, reventados, pero un poco normal. Y por último, un cinturón para correr. Esto te lo pones aquí, tal, y lo tendrías para guardar los geles, las sales, el móvil, un número que le has pedido a alguien, lo que tú quieras. Así que vamos a por la maratón. Estamos durmiendo aquí a 20-25 kilómetros de Bilbao y la verdad que el pueblo es súper bonito, está muy chulo, en plena naturaleza. La verdad que súper contento de estar aquí, es una oportunidad súper chula para viajar un poquito, conocer España también. Mañana estaremos tomando unos pinchitos en Bilbao, comiendo bien. Buah, qué ganitas, ya de estar en la línea de meta. Y nada, llevo un mes sin fiesta, sin alcohol, creo que más o menos mentalmente estoy preparado. Estoy ya aquí con mis sales minerales y hidratos de carbono con el agüita. Y nada, con ganas ya de correr, la verdad, y de demostrar. Bueno, estamos con un corredor que se va a hacer 42 kilómetros. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Pues sinceramente me lo llevo planeando bastante poco. Ha sido porque un colega me dijo, oye, ¿te apetece apuntarte? Y dije, bueno, hace como 3 semanas de esto, Hostias. Entonces, a ver qué tal. Pero yo de normal corro bastante, o sea que me imagino que no habrá problema. Ah, vale. O sea que bien. Más o menos, ¿cuántos kilómetros te sueles hacer a la semana? ¿Cuántos días sales a correr? Salgo a correr 4 días a semana y luego el resto de días hago ciclismo o escalada también bastante. Ah, bueno, o sea que estás ya preparado y lo vas a hacer genial. Parto de buena base. Entonces, perfecto, tío. ¿Crees que hay alguna dificultad en correr la maratón por la noche? Porque claro, en Bilbao es por la noche, empieza a las 7 y acabas casi a las 11 de la noche. Pues yo sinceramente casi que lo prefiero, ¿Sí? Y todo. Porque por la tarde, por la mañana como que las articulaciones no me funcionan bien. Y es por la tarde cuando ya me noto con más energía. Entonces, para mí perfecto. Además la temperatura, yo creo que va a ser una temperatura buenísima. Va a ir rodando. Genial, tío. ¿Y en cuánto tiempo te la quieres hacer más o menos? ¿Cuál es tu objetivo? A mí me gustaría bajar de las 3 horas. ¿De las 3 horas? Madre mía, pero ¿tú cuántos años tienes? 24. Ostras, pero bueno, qué locura, tío. Oye, pues ojalá lo consigas. O sea, ya te digo, llevo entrenando 3 semanas, voy con 0 expectativas. Bueno, seguro que lo haces fenomenal. Estamos aquí con un corredor que se va a hacer la media maratón. ¿En cuánto tiempo más o menos tienes planeado hacértela? Pues quiero rondar el 1.17, 1.16. 1.17, o sea, vas a ir rápido. Intentaremos todo lo que podamos. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? 2 meses. 2 meses y te lo quieres hacer en 1.17. Bueno, tengo un poco más de ya base tienes bagaje, de ¿no? antes. Tengo base de antes, pero preparándola 2 meses. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es tu objetivo principal? ¿Cuál es tu motor para correr? Que me llena mucho y me hace sentir muy bien físicamente. Bueno, chicos, os vais a correr 10K y luego alguno de vosotros una media maratón, ¿no? Sí. Vale, ¿cuánto tiempo lleváis planeándolo? Pues el año pasado ya vinimos a hacerla y este año repetiremos. Fenomenal, vale. ¿En cuánto tiempo más o menos creéis que lo podéis hacer? Yo voy a hacer la de 10 en entre 35 y 40. Hostia, o sea, que has entrenado bien. Bueno, algo así. Joder, ¿cuánto tiempo has entrenado? Como Llevo un año. un año, ¿eh? ¿Dándole entre 3-4 veces a la semana o un poco menos? Sí, unos 3 días a la semana. Fenomenal. ¿Vosotros? Yo la media voy a hacer y 1 hora y 35 y 40. Fenomenal. Yo voy a hacer la de 10, llevo entrenando 3 semanas Hostia, o sea, y que quiero hacerla en menos de 1 hora. Bueno, seguro que lo consigues, 100%. ¿Cuál es la vez que peor lo habéis pasado corriendo? Subiendo cuestas. Subiendo cuestas, ¿no? Bueno, pero aquí la maratón y media de Bilbao tampoco hay mucha cuesta, ¿no? ¿O sí que hay? Sí que hay. Hay un par de ellas, pero nada. Empezamos ahora la cuenta atrás, quedan 3-4 horas para la maratón. Hemos ido ahora mismo a la Feria del Corredor, nos han dado la bolsa con todo lo que hay que llevar, la camiseta y nada, estamos ya preparados, un poco nervioso, pero bueno, seguro que sale bien.
Aquí tenemos el dorsal 441. Esto viene con un chip aquí debajo que lo que hace es traquearte toda la carrera. Entonces tus acompañantes pueden saber en qué kilómetro estás y sirve bastante por si te tienen que dar algo ahí en mitad del recorrido y bueno, para seguirte un poco ahí tus pasos. Después de comer va a tocar una siestecita de 30-35 minutos. Luego mirarse al espejo y decirte todas las verdades y a rezar porque todo salga bien. ¿O no? ¡Joder! ¡Claro que sí me cago! ¡Vamos! ¡Vamos! El que me digo antes de la carrera. Básicamente que puedo con todo. El cuerpo humano aguanta todo lo que le eches. La mente da para mucho. Creemos que a veces no llegamos a nuestros objetivos, que no somos suficientes y en el fondo sí que lo somos. Tenemos que apretar un poco el culo en los momentos difíciles. Entonces, básicamente, la maratón va a pasar por varias fases, por muchas fases. Voy a estar en algunos momentos muy buenos y en otros muy malos. Eso ya vamos por descontado. Entonces, en los momentos muy buenos no me tengo que confiar, no tengo que decir está todo hecho y tengo que guardar silencio y ver qué viene. Y en los momentos en los que esté en la mierda, que me quiera retirar, tengo que saber que ese momento es pasajero y que voy a volver a estar bien y que es solo un momento de desenfreno, un momento de bajón que le pasa a todo el mundo y que las piernas se van a recuperar, el cardio se va a recuperar, mi motivación también y vamos a terminar la maratón a tope. Vamos a ello. Mire, Icha Surroqueta que nos acompaña en este corte de cinta. Bajo el arco de salida, Total Energies Bilbao United Marathon. Venga, va Bilbao, que soy con agua, se descuba ahora arriba esas manos, Bilbao, no se toca, Kilómetro 2, aún nos quedan 40, pero bueno, vamos con el plan de carrera y seguro que llegamos. Hay que estar a tope. Esto acaba de empezar, queda mucho y no hay que motivarse. Ya solo 38, las piernas empiezan a pesar un poquito, pero bueno, seguimos, cabeza abajo, culo apretado y para adelante. Iremos por el kilómetro 6 así. A mí lo que me da miedo es que estoy sudando mazo y en un rato ya empezará a hacer frío, pero bueno, queda mucho. Tengo aquí la sudaderita, vamos bien. Vamos por el kilómetro 8, las pastillas de sal se me han reventado, así que no sé qué coño voy a hacer para los calambres. Toca improvisar y apretar el culo más de lo normal. Seguimos. Kilómetro 10 y estoy con el pana Jorge aquí, que nos acompaña hasta el final, así que nada. Ya queda poquito, ya en compañía está hecho. Poquito. 32 ya está hecho casi. Jorgito, ¿en qué kilómetro vamos a empezar a pasar las putas? Estamos en el 10, 11. Yo creo que a partir del 30... Sí, 30-31. Yo voy a estar ya un poquito tocado. 35, pero va a ser lo mejor, yo creo que Me vas a tener que ayudar tú, ¿eh? Vas a tener que tirar un poquito, que si no, no llegamos. Pero bueno, luego esta noche nos metemos unos pinchitos. Con cojones. Y te da gusto. Bueno, estamos en el kilómetro 12, básicamente la primera parte de la maratón, como hasta el kilómetro 21. Vamos a intentar ir más o menos conformistas, despacito, y luego en la segunda parte, hasta la meta, si podemos, le metemos un poquito más de caña. No creo, porque estamos jodidos, pero bueno,
Se intentará. ¿Qué es? ¿Qué crees que es esto? A ver. Ni idea, tío. Edificio público, seguro. Ayuntamiento, Palacio de Justicia, algo de eso, ¿no? Báilamelo, niño, báilamelo. Ojalá el 35 ese para el kilómetro 35. Ojalá, chaval. Venga, estamos casi en el 14. ...16, ahora las piernas sí que pesan ya. ¿Qué va? Empieza la primera bajadita. Va fresquito, bueno. colega. Nada, llegamos a los 21 y ya solo es una media maratón, ya está hecho. Bueno, Jorgito, Easy, easy peasy. recomendado. Vamos en el kilómetro 18, un poco tocados las piernas, los gemelos. Pero bueno, aquí con la música, a ver qué hacemos. de primera, venga, ánimo, Hay que darle. Estamos en el kilómetro 20, nos quedan 22. Jorgito va como una leyenda, yo pasándolo un poco putas, pero bueno, ¿Qué va? Vas fresquísimo, no mientas. ya queda poquito. Vamos, 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 vamos. Apretamos. Ay, 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 estáis saliendo guapísimos en ese selfie. Enorme. Kilómetro 22. Está bueno. Ya hemos terminado el calentamiento. He intentado mear, ni he podido. No os lo voy a decir aquí porque es un poco asqueroso, pero no he podido. Mis hermanitos, kilómetro 24. Vamos para ello, coño. Estamos ahí, Olín. Olín. Vamos, chavales. Kilómetro 26. Esto se está haciendo eterno. Va a ser complicado terminar, yo creo. Pero bueno, estamos intentándolo al máximo. 28, madre mía. ¿Quién me manda a mí meterme en estos fregados? Cago en la puta. ¿Te queda nada? Estamos solos encima, no hay ni Cristo, macho. ¿Qué coña esto? Ya se lo quedan los bravos. Tú la llevas, que yo no puedo ya, bro. Pues como me digas, ¿está grabando ya? Sí. Ah, perfecto. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuánto tiempo se está entrenando la maratón, tío? Vale, empecé a correr hace 3 años, ¡Hostias! entonces, o sea, a correr habitualmente. Y el primer año en el que empecé dije, hay que hacer algo grande, ¿sabes? Me molaba mucho porque corría y trataba de ponerme una distancia cada vez más grande. Sí. Y dije, Y dije, bueno, pues ¿por qué no hacer un maratón, no? Entonces, el primer año, según empecé, hice la primera, eso fue hace 2, perdón. Hace 2 años, ¿vale? Hace 2. Entonces ahora has hecho tiradas más largas, ¿no? No, ese fue el máximo. Y el año pasado no hice, este año estoy haciendo. El año pasado no corrí tanto, ¿sabes? Y bueno. ¿Y qué tal la experiencia de haber corrido las 2 maratones? ¿Las 2 bien? Sí, las 2 bien. Esta vez he corrido la mitad con mi hermano. Olé. Él ha corrido la media. Y bien, muy desafiante. A ver, la primera vez llegué hasta la primera mitad, la hice bastante bien. Sí. En el kilómetro 30, ahí la cosa ya se puso fuerte. Ahora estamos en el kilómetro llegando al 30. Sí, ahora es cuando se pone emocionante. Y la verdad que poder charlar un poco con vosotros ameniza bastante el asunto, tío. Sí, es que se ve fresquísimo, tío. ¿Cuánto entrenas por semana? Pues tengo que reconocer que este año no he entrenado mucho. No sé, tío, a ver, corro todas las mañanas. Hostias, eso no está Pero mal. 5 minutos solo, es como un calentamiento. Entonces, me cuesta un poco pensar, ¿eh? Pero, A ver, es entendible. lo hago en modo de calentamiento, tipo para calentar motores, ¿no? Entonces, salgo a correr 5 minutillos, llego a casa, me pego una ducha fría y ya no necesito café. Olé. Entonces, me activo así, ¿sabes? Cada día. O sea, que te libras de toda la cafeína y todo. Tío, tienes pinta de emprendedor. Kilómetro 30, me he tenido que parar, se me sube el cuádriceps. Seguimos un poquito, va.
¡Vamos, Rupert! 32, quedan 10. Venga, vamos a terminar ya. De una puta vez. ¿Qué tal vas, Rupert? Quedan 8 y medio. Se está pasando duro, pero bueno. Vas bien. Con voluntad y cojones. Esa es. Espíritu. ¿Qué tal? ¿Mejor que la primera maratón? Hombre, mejor no, pero bueno. Estamos ahí. ¿Desde cuándo empezaste a hacer maratones? Tenía 21 años. ¿Desde 21 años? De 21 años, tengo 71 y llevo 50 años corriendo. Madre mía, ¿y por qué empezaste? ¿Por qué empezaste? Porque me gustaba y empecé a correr y después cada vez me gustaba más, corrí una carrera, después corrí una maratón, me gustó y cogí el gusanillo. ¿Y qué tal las experiencias de las maratones? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has corrido por todos los sitios o sobre todo en Por Bilbao? todos los sitios. He estado en Berlín, Ole. he estado también en Madrid 25, en Valencia, en Sevilla, Barcelona, Bilbao. ¿Y qué tal te ves haciendo maratones Bien, más bien, tiempo? Bien, llevo ya con 70 maratones llevo hoy y Nunca he visto una persona literal tan vital, de verdad con tanta edad. que- Eres un ejemplo. No, voy bien, súper bien voy. Lo que pasa es que quiero terminar la maratón. Eran mis 70 maratones y eso que me perdí. Y tuve que volver 2 kilómetros para atrás y regresar los 2 kilómetros. Joder, ya ves. Y estuve en Portugal también. En casi todos los sitios he estado. Qué Bien, bueno. Bien, contento. ¿Alguna vez has decidido intentar, no sé, 100 kilómetros o un Ultraman? No, estoy contando los maratones de asfalto. Después he hecho la Transgran Canaria, que son 90, 80 kilómetros, lo he hecho unas 6 o 7 veces. Ujú. Y después los 100 kilómetros de Madrid también lo hice también una vez. 100 Wow. kilómetros de Madrid. Madre mía, ¿eh? Sí. Y después tengo la mejor marca. En el maratón tengo 2:48. Madre mía. Oye, la verdad es que te felicito mucho por haber tenido ya la 70 maratón. Y de correr, la primera vez que empecé a correr, corrí con 45 personas y quedé el quinto en la general, Sí. con 37 grados de temperatura. Madre mía. En Maspalomas, Gran Canaria. Qué inspiración, ¿eh? Y qué vitalidad tienes. Sí, y 71 años, que no es fácil. Cómo nos alegra, la verdad. Muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Gracias. ¿Darías algún consejo a las personas que quieran iniciarse en su primera maratón? Porque empieza a correr a poquito a poco y que se lo tome como un entrenamiento y que cada vez que vaya entrenando más. Claro. Lo más importante para estar bien es correr, entrenar, comer bien, alimentos, alimentación y entrenar y cuidarse un poco. Quedan solo 6 kilómetros y sigue dándolo todo. No se rinde. Esa es. Rupert, ¿quieres decir algo? Nada más. Eres un máquina. Ya queda nada. Me he caído 100 veces y este cabrón me ha ¿Qué levantado. va? ¿No te has caído? No queda nada, vamos. Estamos en la meta ya casi, tío. Al final, si perseveras, no hay nada que te pueda parar. Te vas a caer 150 veces. Yo me he caído 80. Me iba a retirar. Seguimos. Mi colega me ha salvado. Shout para mi colega. Vamos, a la puta meta, vamos.
verdad, ¿quién coño me manda a hacer estas cosas, tío? La verdad. En fin. Los duros para los duros. Necesito que me entretengáis, que si no me da algo. Os quiero. Chao. Os quiero. Vamos, hermano, que tú puedes. Vamos, coño. ¡Vamos! Está hecho. Como los Andy Lucas de Oriente, algo así. ¡Let's go! Llévalo en términos porcentuales y luego totales. Te lo voy a decir en términos porcentuales, un 3%. Y totales, 10 minutos. Experiencia jodidamente complicada, pero bueno, si tienes a tus hermanos apoyándote, siempre es más fácil. Si tú quieres algo, puedes hacerlo, 100%, y lo habéis visto, sin entrenamiento. He hecho un tiempo, no muy bueno obviamente, pero me lo he corrido. Así que tú puedes hacer lo mismo, cabrón.